Saludos hermanos, soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy y hoy es jueves 11 de agosto y hoy quiero saludar de cumpleaños a Pedro y Marily, que son hijos de nuestros hermanos Pedro y Lidia, lectores de aquí de Católico Hoy, que están de cumpleaños. Bendiciones para ambos. Entonces, la frase para hoy: la mayor libertad que puede tener tu alma es cuando perdonas. Hermanos, cuenta una historia que habían dos hermanos, Juan y José, que tenían una zapatería llamada La Suela de Oro. Tenían mucho éxito en el negocio y al final del mes dividían las ganancias. Pero un día Juan acusó a José de que éste había tomado dinero de la caja registradora, discutieron, se insultaron y hasta rompieron su sociedad. Y José abrió una nueva tienda al frente de la de Juan y la llamó La Verdadera Suela de Oro. Un día su hermana Vera, al ver que sus hermanos ya no solo eran socios, más importante aún, no se habían perdonado, les hizo una nota a cada uno que decía: hermano, te pido una disculpa, fui muy injusto contigo, te espero en casa de Vera hoy a las 3 de la tarde para pedirte perdón. Ambos hermanos se presentaron a la cita. Juan le dijo a José: querido hermano, recibí tu mensaje, claro que te perdono. Al oír esto, José se sorprendió mucho y exclamó: ¿pero qué dices? Tú eres el que quería disculparte conmigo. Le dijiste en tu mensaje. ¿De qué mensaje me hablas?, le dijo Juan. Fuiste tú quien me escribió, replicó el otro. Discúlpate, exigió el mayor. No, discúlpate tú, le dijo el menor. Antes de que estallara una nueva disputa, Vera los interrumpió. Confesó que ella era la verdadera autora del mensaje. Lo había hecho para reunirlos y aclarar las cosas. Les pidió que reconocieran sus errores y dejaran atrás el rencor. Sin embargo, ninguno parecía dispuesto a cambiar su actitud. He cerrado la calle, le dijo Vera, y de aquí no se van hasta que no arreglen las cosas. ¿Acaso no se dan cuenta? En el fondo, ambos quieren acabar con esta situación y volver a estar juntos. Si no fuera así, ninguno habría venido hasta mi casa. Juan y José reconocieron que su hermana tenía razón. Con lágrimas en los ojos, se dieron un abrazo y prometieron no reñir más. Decidieron volver a trabajar juntos. Ahora tienen otra zapatería, la cual bautizaron con el nombre Los Hermanos. No cabe duda que el perdón embellece el alma y a veces por simplemente no dar ese paso no perdonamos. Hoy en el Evangelio, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar y la respuesta de Jesús es siempre. A nosotros también nos dice lo mismo, que debemos perdonar siempre como Él nos perdona a nosotros. Escuchemos estas lecturas de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículos 1 al 12. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz, a la vista de todos, un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos. Échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice pues lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad con mis cosas al hombro, ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo?
pues anúnciales: esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro, y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir, y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 77. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra Él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 y capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús cuenta la parábola de un rey que muestra misericordia a su siervo. Sin embargo, ese siervo a su vez no extiende esa misma misericordia a su consiervo.
Cuando se entera de esto, el rey mantiene al primer sirviente en el mismo nivel, entregándolo a los torturadores hasta que se pague la deuda. Esta parábola es un fuerte recordatorio para los cristianos sobre la importancia del perdón. Cuando nos arrepentimos y volvemos a Dios, Dios nos ofrece gracia, compasión y nos perdona. Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? 7. Y Jesús le contestó: no te digo que 7, sino 70 veces 7. Pedro hace como nosotros a veces hacemos. Ponemos límites al perdón o buscamos excusas para no perdonar. Pero así como no hay límite para el perdón de Dios hacia nosotros, no debe haber límite para el perdón de nosotros hacia los demás. Aquellos que experimentan la gracia ilimitada de Dios deben mostrar a cambio un perdón ilimitado a los demás. Hoy Jesús le presentó una parábola a Pedro y a sus discípulos sobre el perdón y usó de ejemplo un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores, y al primero que le presentaron le debía muchos millones. Primero lo quería mandar a la cárcel, pero el servidor le suplicó que le diera el tiempo y le pagaría. El rey tuvo compasión de él, lo dejó libre y hasta le perdonó la deuda. Hoy tú y yo podríamos ver en qué lugar estamos en esta parábola que presenta Jesús. Somos el rey que tuvo compasión y perdonó. Somos el que ha recibido compasión, pero no se ha acordado de hacer lo mismo que hicieron con él. El perdón requiere que 2 o más personas se comuniquen y reparen su relación. No es una calle de sentido único. Cuando estamos heridos, debemos estar dispuestos a compartir ese dolor con el otro para que puedan ver cómo nos han hecho daño. Si guardamos este dolor para nosotros, el perdón no es posible. De manera similar, cuando hacemos daño a otros, debemos tener el coraje de enfrentar nuestros errores y aceptar responsabilidad por el daño que hemos causado. Y cuidado, hermanos, porque a veces sabemos que hemos cometido un error, pero buscamos excusas, buscamos cosas para justificarlo. No, yo lo trato así porque él me trata a mí así. Yo hice esto porque él me hizo lo otro. Buscamos siempre justificar ese error que hemos cometido. Si sabes que ofendiste a tu hermano, no busques excusas para justificar tu pecado. Simplemente admítelo, arrepiéntete, pide perdón y trata de enmendar tu error actuando correctamente la próxima vez. De esta manera, el perdón se convierte en un acto de relación y puede sanar a todos los individuos involucrados. Fíjense, hermanos, está comprobado que en una relación, ya sea de esposos, de amigos, de hermanos, cuando existe el perdón, esa relación se fortalece, crecen ambas personas. Es a través del perdón que aprendemos a amar verdaderamente. En la meditación de ayer, si se acuerdan, hablábamos de que el servicio en la vida de un cristiano es esencial. De igual manera lo es el perdón. El perdón está en la raíz de nuestro cristianismo. Por supuesto, el perdón no es un proceso simplificado o simple, sino complicado que requiere tiempo y paciencia, pero tiene una buena recompensa. Fíjense que hay un detalle bien importante en la parábola de hoy, y es que dice que el rey, después de que el siervo le suplicara, le concedió la libertad. En este caso era una libertad física, pero en realidad cuando tú perdonas, cuando yo perdono a una persona, le concedes la libertad también, pero del alma. Y más importante aún, te liberas tú mismo. Esa es la mayor recompensa de perdonar. La libertad es tuya. Llevar un rencor o resentimiento contra otra persona, a quien le hace daño es a uno mismo. Por eso, hermano, si hoy te sientes herido por alguien o realmente estás guardando rencor, es decir, no le deseas el bien a esa persona, no le quieres dirigir la palabra, etcétera, etcétera, pídele a Dios la fuerza,
Busca guía espiritual con un sacerdote, un diácono, un hermano en la fe, porque es necesario perdonar y no podemos ponerle límites al perdón. Dios comparte su misericordia con nosotros de manera ilimitada para que siempre podamos tener una forma de volvernos a Dios y sanar nuestra relación con Él. Debemos nosotros hacer lo mismo los unos por los otros para que nuestros hogares, nuestras comunidades puedan convertirse en lugares de sanación y paz. Ahora bien, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy, podríamos preguntarnos, ¿estoy atado yo por algún rencor o resentimiento contra alguien? ¿Soy consciente de que siempre debo perdonar? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, por este día que nos concedes hoy. Gracias, Señor, muy en especial por el perdón, porque siempre nos perdona, Jesús. Siempre que vamos arrepentidos donde ti, estás dispuesto a perdonarnos. Nos perdonaste en la cruz y nos sigues perdonando cada día de todos los errores, de todos los pecados que cometemos contra ti. Permite, Señor, que tu gracia hoy nos llene a nosotros para que nosotros podamos hacer lo mismo, para que seamos capaces de perdonar al que nos ha ofendido, para que seamos capaces de pedir perdón y reconocer nuestra culpa cuando hemos ofendido a un hermano. Danos la gracia, Señor, para que este mundo de hoy pueda vivir en paz. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, con la meditación de la palabra del Señor para este día. Ruego a Dios por ustedes y sus familias para que siempre exista el perdón en cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus ambientes donde se encuentren. Oren ustedes por mí también y por mi familia para que también podamos vivir la experiencia del perdón y que Dios les conceda la gracia a cada uno de ustedes para que puedan lograrlo siempre abundantemente. Y no olviden, la mayor libertad que puede tener tu alma es cuando perdonas.